Iglesia, hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro servicio familiar principal del día de hoy, 29 de agosto. Mi nombre es Juan Daniel Pechené y él es Santiago Julio, y en esta ocasión vamos a direccionar el tiempo de adoración. Le invitamos que allí donde estás puedas ponerte de pie para adorar a Dios en esta noche. Mientras tanto, llama a todos allí en casa. Si están dispersados, llámenlos, que se junten todos para empezar este tiempo adorando a nuestro Dios. Así que disponte para adorarle. Y algo especial es que hoy es nuestro último servicio del mes, donde hemos aprendido a conocer y ver a nuestro Dios como Padre. Bien, y mientras que todos van llegando, vamos a terminar de organizar el lugar allí donde estás. Eso es, alista el espacio. Si estás en el comedor, pues bueno, que el comedor esté limpio, todo, o en la cocina o en la habitación, donde sea que estés, vamos a que todo esté listo para adorar a nuestro Dios. Vamos. Y con tus propias palabras dile: Dios, eres bienvenido, y Dios, hoy te voy a adorar con todo lo que soy. Como lo hacen los ángeles, te vamos a adorar, Padre. ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy te cantamos, a una voz decimos: Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos: Santo, Santo Dios. Todos juntos, vamos. Hoy nos unimos y nos rendimos,
Tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Como en el cielo. Vamos, goces en la presencia de Dios. Como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Amén. Así es, Padre. Te adoramos en este momento. Queremos unirnos en este momento a los ángeles para adorarte solo a ti. Para adorarte porque tú eres Dios, porque tú eres nuestro Padre. Te alabamos también porque has manifestado tu amor para con nosotros todo este tiempo. Gracias. Él tiene celo por mí, su amor es un huracán, yo árbol soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama, oh, cuánto Él nos ama, Él nos ama. Soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Él nos ama, oh,
Oh, Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Él es mi premio y yo su porción. Su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. Amén. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo para persistir en lamento cuando pienso en tu amor. Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Si puedes, levanta tus manos allí donde tú estás, como ofrenda para nuestro Padre en este momento. Gracias por tu amor, Padre. Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Él nos ama. Amén. 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 Y amén. Qué bueno es poder adorar a Dios juntos en esta noche. Bien, y así como confiamos en que Dios es nuestro Padre, confiamos en que Él también es nuestro amigo. Así que, bueno, sigue con esa misma disposición para adorar a Dios. ¡Vamos con todo el gozo! ¡Oh! ¡Te adoramos, Padre! ¡Vamos todos juntos con tus palmas! Adora a Dios con todo tu ser. ¿Y qué soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Todos juntos. ¿Y qué soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Y eres mi amigo fiel, y eres mi amigo fiel, y eres mi amigo fiel, tu amigo.
amigo soy. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. ¿Y qué soy yo para que en mí tú pienses y que escuches? Díselo a Dios. Mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombras, díselo. Me asombras. Me asombras. Y eres mi amigo fiel. Y eres mi amigo fiel. Y eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Una vez más todos juntos. Y eres mi amigo fiel. Amén. Y eres mi amigo fiel. Y eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Tu amigo soy. Díselo tú personalmente al Padre. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Vamos. Majestuoso y poderoso, tu amigo soy. Y eres mi amigo fiel. Y eres mi amigo fiel. Y eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Y eres mi amigo fiel. Y eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Tu amigo soy. Tu amigo soy. Amén. Bien, que ese aplauso que le está dando al Señor sea muy, muy, muy fuerte. Este aplauso es solo para Él. Este aplauso es solo para ti, Padre. Gracias por ser no solamente nuestro Padre, sino también gracias por ser nuestro amigo, por ser esa persona cercana para nosotros. Muchas gracias. Gracias por permitirnos adorarte a ti en este momento. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Y todos juntos decimos amén. Hola iglesia, nuevamente bienvenidos. Espero que este tiempo de adoración que acabamos de tener haya sido para Dios con todo nuestro gozo y nuestra disposición para Él. Mi nombre es Samuel Julio Polanía. Para todos los nuevos y los que acaban de llegar, el nombre de nuestra iglesia es La Paz, de la denominación UMEC. También los invito a que alisten su Biblia, su cuaderno de apuntes, para que puedan apuntar lo de la prédica de hoy. A mí hoy me ha correspondido el privilegio de dirigir este servicio. A la persona que hoy le corresponde predicar
es al pastor Welder, así que vamos a hacer una pequeña y corta oración para que Dios esté guiándolo. Señor Dios, gracias por este día, Señor, gracias porque nos permites estar aquí de nuevo, Señor, porque nos permites hoy tener un día más de vida. Gracias, Señor, también te doy por la vida del pastor Welder, Señor, tú estés guiándolo, Señor, y también a las personas que están escuchando este mensaje de ti, Señor, también tú le estés abriendo su entendimiento, Señor, y les estés dando sabiduría, Señor. Bendice la vida del pastor, tú lo estés guiando, Señor, y guardando en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien pueda, pastor Welder, Dios los bendiga. Buenas noches, iglesia preciosa, iglesia amada del Señor. Muchas, pero muchas bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias allí en casita. Dando gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar en la presencia de Dios, como siempre. Pero en esta oportunidad también no solo dar gracias, glorificar, cantar, adorar, gozarnos en la presencia de Dios, sino también ver qué nos dice su palabra y reflexionar en ella, pero también interiorizar esa palabra que Dios tiene para nosotros hoy. En este mes de agosto hemos hablado acerca de padres e hijos, una relación muy necesaria, muy importante. Y si bien no hemos tenido la oportunidad de hablar cada semana de este tema, hoy queremos cerrar con este precioso tema que tiene que ver con padres e hijos. Y el tema principal es Dios mi Padre. Dios mi Padre. Y quiero hacer una narración acerca de mi experiencia. Escribí algo acerca de mi relación con mi padre. Hablo del padre humano que se llamó Román Pérez. Entonces escribí algo así: nací huérfano, crecí huérfano. La vida de un huérfano es muy difícil porque papá no estuvo cuando nací, no estuvo presente el primer día que fui a la escuela. Cuando me gradué de primerito, no estuvo allí. Cuando necesitaba su compañía, cuando tenía solo 5 años y tenía que levantarme antes de las 5 de la mañana a trabajar. Cuando me echaron de casa. De hecho, si él hubiera estado, pues no hubiera vivido esa experiencia de ser corrido de la casa con tan solo 12 años. Con esa misma edad, necesité a papá cuando estaba trabajando y los grandes me golpeaban, aún intentaron abusar de mí. Necesité a papá para que me motivara y me desafiara a estudiar, a prepararme. Y bueno, en los pocos logros que he alcanzado en la vida, igual hubiera querido que él esté allí para motivarme, desafiarme, acompañarme. Pero bueno, eso está en mi alma y lo anhelé, lo anhelo, y aún si me quedara solo centrado en esa parte de las emociones, pues lloraría como aún lo hago. Pero un día conocí a mi Padre Celestial, a Dios. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, he ido aprendiendo a relacionarme con Dios como mi Padre, en todo el sentido del ser, espíritu, alma y cuerpo. Desde luego, es la necesidad más sentida de los seres humanos, la paternidad. Por eso Jesús, cuando nos enseñó a orar, la primera palabra que nos enseñó que debíamos decir es esa palabra
que indica pertenencia. Padre nuestro, Padre mío, es una gran necesidad. Más del 50% de la humanidad carece del afecto paternal. Dicen las estadísticas algo así que solo el 45% de los niños y de los seres humanos ha vivido con sus dos padres, papá y mamá. Pero que de esos 45 personas de cada 100, 36 viven con un papá ausente. Y cuando hablamos de padres e hijos, hablamos de la figura masculina, y que solo el 9% de la humanidad ha vivido al lado de su papá y un papá presente. ¿Qué decir de ese otro 55%? Que solo el 37%, o sea, de cada 137 hijos han vivido solo con mamá, que 8 de esos hijos han vivido con los abuelos y que 6 con los tíos y 4 solos con el papá. Y el hecho de que 4 vivan solo con el papá, pues él no puede cumplir totalmente su rol. Así que la necesidad de la paternidad es la necesidad más grande en la vida de los seres humanos. Pero no solamente hablamos y debemos pensar en la necesidad de los niños, que es donde tienen la mayor necesidad de la figura y afecto paternal, sino de todos los seres humanos, porque si bien ya no somos niños o prejuveniles o jovencitos que necesitan la presencia del Padre, la guía, la orientación, la disciplina, el amor, el afecto, pues también en la vida adulta quizás sufrimos las consecuencias y aún necesitamos de esa figura paternal. Quisiera que en esta oportunidad, en primer lugar, con esto que he introducido acerca de mi experiencia, de la necesidad, de cómo me acerqué a Dios y he encontrado en Dios mi Padre, porque creo que Dios, como dice su palabra, para que busquen en su Biblia, en la Sagrada Escritura, en el Salmo capítulo 68. Salmo capítulo 68, y vamos a encontrar allí un versículo muy maravilloso, muy bonito, que trae esperanza en este tiempo. Dios es el Padre del universo, el Padre de la humanidad, y por eso Jesús nos introdujo cada vez que nos acercáramos a Dios, no solamente como el Dios creador, sino Dios como mi Padre. Así que tú que me estás escuchando, que me estás mirando, piensa en la relación que tú y yo debemos tener con Dios, padres e hijos, y vamos a estar alternando ese tema de Dios como Padre espiritual, pero también la necesidad que Dios vino a suplir de ese papá que la mayoría de nosotros no tuvo al lado, o de ese papá que tuviste la oportunidad de tenerlo y todavía lo tienes, bueno, lo tuviste, falleció, fue ausente o se extralimitó en sus funciones de padre, siendo demasiado exagerado en la aplicación de la disciplina, y más bien tienes un recuerdo duro de ello. Vamos al texto del Salmo capítulo 68, Salmos capítulo 68, versículo número 5, dice así: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Esa palabra trae esperanza, es una bendición, es un descanso, es un refrigerio al alma cuando escuchamos decir, Dios es Padre de huérfanos.
Y el término huérfano, yo comencé diciendo, nací huérfano, crecí huérfano, porque esa fue la realidad en mis emociones, en mi alma, en mi existir. Y aún si hoy viviera mi vida solo centrado en mis emociones, en el alma, siendo almático, como se dice, pues tendría muchas necesidades y aún en este momento, recordando todos esos momentos importantes de mi vida donde necesité a papá, pues simplemente lloraría, derramaría lágrimas pensando en eso. Pero somos espíritu, alma y cuerpo, y Dios vino a suplir en esas tres áreas, espíritu, alma y cuerpo, esa necesidad de padre. Por eso, una de las promesas maravillosas es esta: Dios es padre de huérfanos. Y allí nos vamos a centrar en este tiempo para hablar de Dios mi Padre. Porque Dios mi Padre no quiere decir que por el hecho de ser hijo de Dios, que es lo que mucha gente reclama, bueno, si Dios existe, si Dios es mi Padre, ¿por qué he sufrido tanto? ¿Por qué aún mi padre humano me golpeó tanto? ¿Por qué abusaron de mí? ¿Por qué he tenido que sufrir? ¿Por qué he tenido que trabajar tanto? Pero Dios dice precisamente que Él es padre de huérfanos. Y esa es la condición de la humanidad a través de todos los tiempos y aún ahora, más que nunca. Imagínate si la estadística habla de solo 20 hogares legalmente establecidos. Eso quiere decir que solo un 20% de hijos y de hogares tienen hijos con papá y mamá presente, porque el resto son padrastros, como conocemos, hijastros y toda una necesidad. Y vuelvo al concepto de huérfano. Huérfano es aquel que le falta el papá o la mamá, principalmente el padre. Pero también huérfano aplica a aquella persona que carece de alguna necesidad en especial. Y yo otra vez digo, he vivido de alguna manera esa experiencia, pero Dios dice que Él es padre de huérfanos. Piensa, y es lo que debemos entender de la palabra y del amor grande de nuestro Dios, para saber que la humanidad llegaría a esa condición en que el ser humano, principalmente el hombre, no respondería a la tarea delegada de ser padre, de acompañar, de ayudar, de levantar. Dios, ¿cómo sabía eso? Desde el tiempo antiguo que se vivía, David mismo lo experimentó y por eso, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe esto diciendo: padre de huérfanos. La condición de huérfano es alguien, como ya lo dijimos, que carece de una necesidad, carece de la necesidad de un papá y de una mamá. Mira, si tú que tuviste tu padre terrenal, tuviste la oportunidad de estar con él, de tener quizás un corto recuerdo de los primeros 3, 4, 5 años o 10, qué sé yo, después te dejó porque falleció o tal vez te abandonó y tu experiencia no ha sido buena, pero por lo menos lo tuviste y tienes vacíos y necesidades. Imagínate a aquellos que nunca han tenido relación con su padre, que son la mayoría de personas. Por eso encontramos en la humanidad gente con tantos problemas, con tantos vacíos, con tantos rencores, como diría el concepto psicológico y con mucha razón, con tantas cuentas por cobrarle a otras personas. ¿Verdad? Por eso hay gente que a sus líderes, que a sus jefes, que a sus patrones, asumen con ellos como si fueran sus padres y se rebelan, cuestionan, no se sujetan porque de alguna manera quieren cobrarles algo, o sea, quieren recibir un afecto de padre que no lo tuvieron. Quisiera entonces que en ese primer concepto muy importante entendamos
que aunque la humanidad está en una condición así de falta del afecto paternal, no es culpa de Dios. Dios estableció un orden, es la condición del ser humano, pero Dios en su amor y misericordia suple esa necesidad. Así que no busquemos responsabilizar a Dios de lo malo que nos ha ocurrido. Pensemos en la opción, la oportunidad, la esperanza que tenemos en Dios de que si hemos sido huérfanos y hemos sentido la necesidad de papá y aún la estamos sintiendo, pues Dios es padre de huérfanos. Por eso hablo con mucha propiedad de Dios, mi Padre. Así como nos lo enseñó Jesucristo, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. En segundo lugar, miremos también en Deuteronomio capítulo 27, versículo 19. Deuteronomio capítulo 27, versículo número 19. Aquí nos habla de que Dios es defensor de huérfanos. Defensor de huérfanos. Dios otra vez sabe que los huérfanos son vulnerables y que tienen una gran necesidad. Y Dios mismo está a favor de ellos. ¿Cómo será que la palabra que comienza diciendo allí es, en el verso 19 del capítulo 27 de Deuteronomio, maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda? O sea, hay una maldición de parte de Dios para aquel que pervierte el derecho del huérfano. Vemos en las sociedades que cuando un padre ha muerto y deja una herencia, entonces resultan otros vivos que se aprovechan de la herencia de esos hijos pequeños, pero Dios sale a favor de ellos y dice, maldito aquel que pervierte el derecho del huérfano. Como si fuera poco, también en el Salmo 146, versículo número 9, dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda, sostiene. O sea, les provee, no solamente los defiende, sino que también les provee, los sostiene. Y eso es maravilloso. Saber que una persona que puede reclamarle a Dios, porque ¿dónde estuvo Dios cuando yo sufrí, cuando no tuve padre? Pues allí la palabra de Dios está diciendo que si tú has sido huérfano, no fue por castigo de Dios, sino que aún en esas circunstancias, si hoy estás vivo aún para reclamarle a Dios, debes saber que Dios fue quien te sostuvo, como me sostuvo a mí, como ha sostenido a ese más del 50% de la humanidad que ha crecido lejos de su papá terrenal. Y normalmente los seres humanos, por eso no se acercan a Dios y mucho menos lo ven como padre, porque al mencionar Dios, padre, dicen, no, si es padre, actúa como mi papá. Pero Dios no tiene la culpa de los errores que han cometido tus padres. Así que Dios, por el contrario, es quien ha sido más padre, más papá que aquel que te abandonó, que aquel que ya falleció, que aquel que no quiso reconocerte. Dios es padre de huérfanos. Dios es defensor de huérfanos. Dios sostiene, te sostiene a ti como me ha sostenido a mí. Pero también miramos en otro pasaje, en tercer lugar, que Dios es libertador. Libertador. En Job capítulo 29, versículo 12 dice, porque yo libraba al pobre, Dios ha dicho, al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Aquí recordamos el hijo de Abraham, el hijo de Agar, cómo Dios escuchó el llanto de aquel
Ismael cuando su madre Agar lo dejó a cierta distancia porque ella no quería verlo sufrir o no lo quería ver cuando él muriera, porque estaban destinados para eso. Abraham, su padre, estaba vivo, pero había un distanciamiento y él mismo le había pedido a Agar, vete, y ella se había ido. Y su mamá lo dejó a cierta distancia y no lo quería ver, pero dice la palabra que a causa del llanto del niño, Dios tuvo misericordia, es decir, Dios lo libertó. Dios escuchó el clamor, el llanto de ese niño que carecía de una necesidad. Dios es libertador de huérfanos. Otra vez, hay una grande necesidad. Y finalmente, quiero concluir también con otro punto importante que es huérfanos en adopción. Huérfanos en adopción es una frase que se la escuchamos a el ICBF, Instituto de Bienestar Familiar, una organización secular, y donde se dice que hay necesidad de que los niños sean adoptados. Pero no hablamos solo de niños, vuelvo a repetir, hablamos de una condición humana, de jóvenes y de gente adulta aún. Yo sé que si tú estás allí reflexionando aún, quizás tú que tienes tu padre vivo dices, yo todavía necesito a mi papá presente. ¿Y qué decir de aquellos que ya lo perdieron o de aquellos que nunca tuvieron una relación ni experiencia con su padre o aquellos que nunca tuvimos el reconocimiento de nuestro Padre? Pero Hechos capítulo 16, versículo 1 nos presenta una experiencia bonita y es de lo que quiero que hablemos en el sentido espiritual, como uniendo las dos necesidades, la necesidad emocional de papá, la necesidad espiritual de papá, pero también esa necesidad física de tener alguien que nos acompañe. Y en Hechos capítulo 16, Nuevo Testamento, dice, hablando de la experiencia del apóstol Pablo y de su hijo Timoteo. Pero ¿quién era en realidad Timoteo? Miremos la palabra. Hechos 16:1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ojo, porque esto es importante. Oído, atención, porque es importante. Timoteo es hijo de una hermana, digamos, del pueblo de Dios. Pero el papá era griego, posiblemente cristiano, pero no era común de que se casaran entre judíos y griegos o gentiles. Por lo tanto, de alguna manera era un hogar disfuncional, una familia disfuncional en la que Timoteo no tenía una identidad. Y aún así, Timoteo desarrolla un gran liderazgo. Dice el versículo número 2 del capítulo 16. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Así que dice el versículo 3, y esto es supremamente importante. Quiso Pablo que éste fuera con él. Quiso llevarlo. En otras palabras, quiso adoptarlo. Quiso, y dice, y tomándole, o sea, lo tomó. Seguramente le dijo a la mamá, yo voy a llevar a Timoteo, voy a acompañarlo, tiene un gran potencial de liderazgo, así que voy a llevarlo. Cuando hablamos de huérfanos, cuando hablamos de hijos con necesidad de afecto paternal, como es la gran mayoría de la sociedad, de la humanidad, no estamos hablando de la humanidad desvalida, de la humanidad sin oportunidades. Por el contrario, hablamos de un gran potencial, porque lo que Pablo descubrió en este joven, en este hombre, fue un gran potencial. Desafortunadamente podemos encontrar hoy en nuestra realidad que los grupos al margen de la ley, los grupos que buscan enriquecerse, sus propios intereses, buscan a jovencitos, jovencitas
con falta de afecto paternal y les ofrecen de alguna manera parte de ese afecto paternal, físico, proveyéndoles dinero, aún diciéndoles tú puedes lograr alcanzar tus metas, y por eso son vulnerables en ese sentido, pero en realidad tienen un gran potencial que empiezan a desarrollar. Fue lo que Pablo miró en la vida de Timoteo y decidió adoptarlo y tomarlo. Con esto, amada iglesia, tú que me escuchas, no solo papá, sino mamá también, hijos e hijas, hermanas, tías, aún abuelos, acerca de esta gran necesidad, dice el texto, hablando de Pablo, versículo 3 de Hechos 16, que tomando, verso 3, quiso que fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Y escuche esto, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Qué potencial había en esta persona? Así que, desde luego, mira, si un hombre, un ser humano, un hombre, una mujer, con esta falencia de venir de un hogar disfuncional donde necesitó el afecto, el apoyo, la compañía de papá y mamá, ¿cuánto más aquel que ha vivido al lado de papá? El problema, ¿cuál ha sido? La sobreprotección o la exagerada disciplina equivocadamente fuera de los principios de Dios. Timoteo desarrolló un gran potencial y Timoteo viene a ser el hijo prácticamente del apóstol Pablo, porque en Filipenses capítulo 2, versículo 19, el apóstol Pablo dice de este Timoteo, del cual hablamos en el pasaje anterior, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues aún tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Pablo había decidido adoptar a Timoteo y así lo presenta diciendo, yo no puedo ir a la iglesia de Filipenses, pero les envío a mi hijo. Es como si yo estuviera presente, dice el apóstol, porque ha logrado tomar este jovencito que tenía buen testimonio, pero no estaba promocionado. Vivía una gran cantidad de necesidades y lo que encontramos entonces es que Pablo adoptó de alguna manera a este hijo llamado Timoteo y así lo presenta porque lo dice, como a hijo a padre ha servido conmigo. Timoteo miraba a Pablo como su padre, Pablo miraba a Timoteo como su hijo por toda esa experiencia de apoyo que había tenido. Iglesia amada, dice su palabra, dice la palabra del Señor, dad de gracia, porque de gracia recibisteis. Dad de gracia es también pensar en adoptar como hemos sido adoptados nosotros. Como Dios nos ha adoptado, compartamos, enseñemos, traigamos a otros a nuestro Dios. Presentemos a nuestro Dios como Padre. No seamos egoístas. Es la principal motivación en esta relación de Dios, mi Padre. Tenemos un llamado a esa necesidad que el mundo carece de afecto paternal. Tú lo tienes, yo lo tengo. Tenemos que acercarnos más a Dios en una relación de padres e hijos, hijos a padres, como hemos venido aprendiendo aún en los devocionales acerca del tema de padres e hijos. Que Dios te ayude,
que Dios me ayude, que Dios nos ayude a adoptar. Y cuando hablamos de adoptar, no estamos hablando de que tomes a una persona y te la lleves a tu casa a vivir contigo, a que le hagas una camita y ahí duerma y coma todos los días contigo y te responsabilices de él. Pero sí estamos hablando en el aspecto espiritual, que puedas suplir, que puedas llenar ese vacío por medio de la palabra de Dios en el corazón de tantas personas, porque las estadísticas nos dicen que más del 50% de los seres humanos ha vivido lejos de su padre o distanciados, o sea que de alguna manera son huérfanos. Que Dios nos ayude en esta tarea y en esta necesidad. Te desafío no solo a que cuides la relación con tu padre si aún vive, sino que también puedas en este sentido mirar que Dios presenta a Dios, que no solamente eres tú, no solo soy yo. Cuando yo veo a gente a mi alrededor buscando el afecto de un padre, yo digo, yo mismo necesito a un padre, pero sé que tengo a mi Dios como padre. Y lo que hago es presentar a mi Dios, a mi padre, como el padre de aquella persona y enseñarles esa relación. Ese es el llamado en esta oportunidad, a que presentemos a Dios. En primer lugar, dos cositas. La primera es que tú te acerques a Dios cada vez como tu Padre personal, pero que también no seamos egoístas, sino que lo compartamos con otros y enseñemos a otros. Oremos a nuestro Dios, rogándole como nos enseñó el Señor Jesucristo. Levante su voz al cielo, al Señor. Levante su mano a Dios y dígale: Padre mío, Padre nuestro, Padre de mi familia, hoy te doy gracias porque tú eres el Padre de huérfanos. Cuando mi padre faltó, tú estuviste allí. Gracias porque tú me guardaste, porque me protegiste, porque me liberaste, porque me cuidaste. Señor, rogamos que todas las personas, Señor, puedan acercarse a ti como Padre de cada uno. Pero también ayúdanos, en segundo lugar, a compartir con otros tu afecto paternal. Hay tanta gente necesitada que sacan de su corazón del depósito que hay en él. Odios, rencores, reclamos, lamentos, Señor, y no te conocen, no se acercan a ti como Padre por la falencia y necesidad de su padre físico, pero que puedan verte a ti no como el culpable de la necesidad de su padre terrenal. Por el contrario, puedan saber que tú suples esa necesidad en todo el sentido de la palabra y en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Bendigo tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, tus hijas que oyen esta palabra y que puedan acercarse y vivir su mejor experiencia de padres e hijos, hijos y padres contigo, que eres el Padre por excelencia y que nunca falta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te desafío a vivir tu relación con Dios como tu Padre. Tú como hijo te comportas de esa manera. Pero también, otra vez, y repito, a tu alrededor vas a encontrar a mucha gente que necesita del afecto paternal de Dios como Padre. Preséntalo, enséñalo, predícalo, compártelo. Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad para seguir hablando de lo que nos dice nuestro Padre Celestial, mi Padre Celestial. Bendiciones.